Pues hoy, atendiendo a peticiones de distintas asociaciones profesionales de la Guardia Civil, en especial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, hemos registrado una proposición de ley para acabar con otra de las mordazas que en su día acordó el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, también en el año 2015, una mordaza impuesta, en este caso, a la Guardia Civil para limitar de forma antidemocrática sus derechos laborales, con trágicas consecuencias distintas, por ejemplo, dificultando al máximo la conciliación de la vida laboral y familiar dentro de este cuerpo policial, o, por ejemplo, dificultando las denuncias de los casos sobre abusos de autoridad o acoso sexual respecto a superiores, porque estas denuncias con esta regulación pasaban automáticamente a tribunales penales militares. Nos estamos refiriendo a la reforma del Código Penal Militar que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy por Ley Orgánica 14/2015, en el que se volvía, reforma en la que se volvía a establecer la aplicación del Código Penal Militar a los miembros de la Guardia Civil en los servicios de carácter estrictamente policiales realizados en el territorio nacional. Esta medida se adoptó de forma innecesaria porque estaba ya en vigor plenamente un régimen disciplinario de la Guardia Civil y de regulación de sus derechos y libertades, de los derechos y libertades de sus miembros, que se incluyeron en dos leyes del año 2007, las leyes 11 y 12, que regularon los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil y el régimen disciplinario de este cuerpo. El Partido Popular, ¿qué es lo que pretendió en ese momento? Pues callar la voz de los guardias civiles, restringir sus derechos de libertad de expresión y, sobre todo, dificultar al máximo el trabajo de las asociaciones profesionales. Era innecesaria esta reforma en el año 2005 y, sobre todo, es absolutamente inaceptable que hoy, 6 años después de estar en España gobernando un gobierno progresista, esta norma siga estando en vigor. Las normas disciplinarias propias de la Guardia Civil son más que suficientes para regular el comportamiento de las guardias y los guardias durante la prestación del servicio y, de hecho, la aplicación de esta reforma, es decir, la aplicación del actual Código Penal Militar a los guardias civiles, esto lo que ha hecho es que puedan ser incluso objetos de condenas penales, ingresen en prisiones militares por hechos que ni siquiera ocurren en el desarrollo de sus funciones policiales, porque son hechos que ocurren cuando no están de servicio o cuando no tienen su condición de guardias civiles activadas, ¿no? Es importante que recordemos que la mayoría de estas acciones o omisiones establecidas como delitos militares se encuentran suficientemente regulados en las leyes que previamente se aplicaban a los guardias civiles. Es decir, lo que vamos a hacer es volver a la regulación que en su momento aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, excluyendo la aplicación del Código Militar a las funciones policiales de la Guardia Civil en territorio nacional y en tiempo de paz. ¿Eso qué significa? Insisto en esto, estamos proponiendo volver a la misma norma que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para que sí se pueda mantener la aplicación del Código Penal Militar de forma excepcional a la Guardia Civil, pero en 4 supuestos muy excepcionales. En primer lugar, en tiempo de conflicto armado. En segundo lugar, durante la vigencia del estado de sitio. En tercer lugar, en el momento, en el cumplimiento de misiones de carácter militar que se les pudiera encomendar. Y, en cuarto lugar, mientras se encuentren integrados en unidades de las Fuerzas Armadas. Estos dos supuestos, ¿a qué se corresponden? Pues cuando la Guardia Civil está integrada en contingentes militares, en misiones en el exterior a cargo de Naciones Unidas como fuerzas de construcción de paz o fuerzas de interposición. Y luego, bueno, pues la norma obviamente pues lo que incluye además son determinadas disposiciones transitorias pues para que se aplique la ley, esta ley ahora más favorable a supuestos que han ocurrido antes, mediante los cuales se ha sancionado excesivamente a miembros de la Guardia Civil. Es decir, que se puedan revisar sanciones impuestas hasta ahora y que los procedimientos que estén en curso en este momento, cuando entre en vigor esta reforma, pues automáticamente se les aplique la norma más favorable.
Es una reivindicación muy sentida en la Guardia Civil y ya digo que, por ejemplo, la Asociación Unificada de la Guardia Civil lleva tiempo calificando de anomalía al Estado de Derecho la aplicación de este Código Penal Militar en tareas propias de servicios policiales. No pierdan ustedes de vista que incluso las Naciones Unidas recomiendan que las funciones estrictamente policiales nunca se rijan por normas de carácter militar, porque contienen sanciones desproporcionadas y limitaciones que vulneran los derechos fundamentales, en este caso de los guardias civiles, pero también puede ser de la ciudadanía incluso, ¿no? Fíjense lo que está ocurriendo, que actualmente la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles está colapsando los tribunales militares. Hemos llegado al caso de que el 81% de los procedimientos contenciosos disciplinarios, según datos del Consejo General del Poder Judicial, el 81% de los procedimientos contenciosos disciplinarios que se sustancian en tribunales militares resulta que corresponden a casos de guardias civiles. Apenas un 20% corresponden a casos del resto de los tres ejércitos, de las tres armas del ejército. Y además, de este 81% de casos, el 59%, según datos del Consejo General del Poder Judicial, fueron desestimados mediante sentencia. Es decir, como dicen las asociaciones profesionales, el Código Penal Militar se está utilizando de forma desproporcionada como una herramienta laboral represora de los derechos de los trabajadores de este cuerpo policial, de la Guardia Civil. Si el 99% de las funciones de la Guardia Civil están fuera del ámbito militar, pues no hay ninguna razón para que se aplique en el 100% de los casos un régimen penal militar, ¿no? Porque además es obvio que la no aplicación del Código Penal Militar pues deja a los guardias y las guardias civiles en la misma situación que los policías de otros cuerpos del Estado. En caso de tener que aplicarse una sanción penal, pues se aplicaría el Código Penal, ¿no?, de forma normal. La norma provocada por el Partido Popular, por el Gobierno de Rajoy, lo que ha provocado es una falta total de transparencia, una indefensión. La simple manifestación de un mando sirve para condenar a un guardia con la excusa de salvaguardar la disciplina y se ha generado una situación de inseguridad jurídica y un desconocimiento, además, entre los propios mandos a la hora de aplicar, que ha provocado pues esta sobresaturación de los tribunales penales militares. Por eso creemos que es imprescindible dar un paso más y eliminar una más de las mordazas que acordó en su momento el Gobierno del Partido Popular para limitar los derechos fundamentales en nuestro país, en este caso dirigida expresamente a un cuerpo tan importante como es la Guardia Civil. Nada más. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle por un tema de actualidad, porque ayer precisamente se acordó la subida del salario mínimo. Ya tenemos un importe para el 2025, pero sí quería preguntarle si han hablado en este caso con el Partido Socialista de si finalmente el SMI va a quedar exento de IRPF o Hacienda va a querer que tenga tributación, en este caso el salario mínimo. Gracias. Bueno, nuestra posición es clara y este tema lo estamos hablando permanentemente. Las tablas del IRPF se tendrán que deflactar, evidentemente, para que la subida del IRPF, la subida del salario mínimo sea una subida efectiva realmente, ¿no? Y no quepa la posibilidad técnica de que la subida quede limitada por una excesiva tributación en los tramos de ingresos más bajos de los trabajadores, que son los que corresponden al salario mínimo interprofesional. Nuestra posición en eso es clara y yo, la verdad, sí que tengo confianza de que va a ser atendida, claro, faltaría más. Hola, diputado. Buenos días. A mí me gustaría preguntarle por lo que conocimos ayer, de que parece que se están reactivando las negociaciones entre el Gobierno y Junts para ceder esas competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. En fin, yo sé que esto ha generado ciertas dudas en varios grupos de la izquierda. Quería saber cuál es su posición, si ustedes también están presentes en esa negociación y, digamos, cuál es el voto que luego podrían mantener una vez eso llegara al Congreso. Gracias. Bueno, esas negociaciones obviamente corresponden a un ámbito determinado, en este caso es
bien el Ministerio del Interior o el Ministerio de Inclusión, porque son competencias que pueden corresponder a cada uno de estos ministerios. Nuestra posición es clara. Vivimos en un Estado descentralizado, un Estado autonómico, donde las comunidades autónomas pues es bueno que asuman competencias que puedan acercar la gestión a los ciudadanos y mejorar la gestión. Y obviamente tiene que haber unos criterios homologables, homogéneos en materia de respeto y garantía de los derechos humanos y derechos fundamentales de todas las personas, de los nacionales y de los no nacionales. Para nosotros esa es la línea roja, evidentemente, que haya unas garantías de derechos fundamentales, de derechos humanos, de aplicación de derechos constitucionales por igual a todas las personas que se encuentran en España. A partir de ahí, la gestión de cualquier política puede ser perfectamente compartida o transferida, pero con esas líneas rojas de garantía de aplicación de derechos fundamentales para todo el mundo. ¿Qué le parece que la Guardia Civil tuviera ayer un partido de su partido y A ver. Te pregunto ahora... Sí. Bueno, por orden, si me lo dan. Buenos días, portavoz. Quería saber si considera a Junts un socio fiable a partir de ahora de cara a los presupuestos, ya que hoy ha dicho, por ejemplo, el ministro Bolaños que ve buenas perspectivas y mira con optimismo que haya un clima a partir de ahora en el que todos los grupos, digamos, socios o afines a la investidura puedan votar a favor de los presupuestos. ¿Es usted tan optimista? Y por otro lado, quería saber, a la vista de los últimos sondeos que se han publicado, si Sumar tiene de aquí en adelante una estrategia de intentar atraer de nuevo el espacio de Podemos para poder sumar, nunca mejor dicho, y no estar en las cifras de encuestas en las que está ahora mismo su formación. Gracias. Yo creo que hay que felicitarnos de que se haya recuperado el escudo social, a pesar de las dificultades que ha puesto el Partido Popular, del sabotaje que ha hecho el Partido Popular al escudo social, a la subida del salario mínimo, a la subida de las pensiones, a las subvenciones a los transportes y a tantas otras normas. Y creo que es un momento en el que se abren importantes posibilidades de avanzar para que tengamos unos presupuestos generales del Estado más ajustados para las necesidades de este momento, expansivos del gasto público y de los derechos, y nosotros vamos a trabajar por ello. Eso en primer lugar. Si quedan tareas pendientes. Ustedes han visto cómo acabamos de conocer un dato muy importante de incremento de la inflación, sobre todo debido al incremento del precio de la energía, obviamente relacionado con las tarifas abusivas, que a su vez están provocando importantes beneficios en las compañías energéticas. Es decir, es necesario recuperar el impuesto extraordinario a los beneficios de las compañías energéticas, y eso es una tarea en la que nuestro grupo parlamentario, todo el espacio político de Sumar, está totalmente volcado en estos momentos, y también unos nuevos presupuestos generales del Estado es una oportunidad también para recuperar algún tipo de tributación al respecto. Nos podemos felicitar que salió adelante la renovación del impuesto a los beneficios de las empresas financieras. Ya han visto, ¿no?, los beneficios exorbitados, los mayores beneficios bancarios de la historia de nuestro país: 5.000 millones la Caixa el año pasado, 10.000 millones el BBV. Es decir, hay mucho margen para incrementar esa tributación, y lo que creo que debe ver toda la sociedad es que estos tributos, que son tan importantes para garantizar el escudo social y el bienestar de toda la ciudadanía, en absoluto están limitando los márgenes de beneficio de los bancos ni de las empresas financieras. Tenemos mucho margen para subir impuestos donde más dinero y más riqueza se genera a costa, obviamente son servicios que pagan todos los ciudadanos, ¿no? Evidentemente, la posición de Izquierda Unida siempre ha sido la construcción de un espacio lo más unitario y lo más fuerte en la izquierda de este país, porque creemos que en este momento, donde la democracia está tremendamente amenazada en nuestro país,
cada día son más. Vemos ustedes, bueno, los ataques por parte de las fuerzas reaccionarias contra las instituciones, contra el Estado de Derecho, la política de la mentira, del avasallamiento permanente, pero también a nivel internacional, ¿no? Las auténticas salvajadas que estamos viendo en boca del reciente elegido presidente de Estados Unidos, confinar a 30.000, está hablando de confinar 30.000 personas simplemente por estar en una situación administrativa irregular en un centro de castigo, en un centro ilegal como es Guantánamo, ¿no? Las amenazas de agresiones a países hermanos como México, como Panamá, de amenazas de agresiones militares o incluso las amenazas contra países de la Unión Europea, como es el caso de Dinamarca. Bueno, pues lo que muestran es que el mundo tiene importantes peligros relacionados con el auge de la extrema derecha y del autoritarismo, ¿no? Y para eso es para contrarrestar, para que España no pierda todos los derechos que tanto nos han costado conquistar, pues es imprescindible que fortalezcamos el espacio de la izquierda, porque además la ley electoral nos lo exige. Porque si las fuerzas de izquierda van divididas, pues el efecto electoral es un efecto muy negativo que luego no facilita que el resultado representativo se corresponda con la voluntad de los ciudadanos. Tenemos la obligación, para responder a la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos la obligación de unir nuestros esfuerzos y fortalecer el ámbito de la izquierda. Y eso es lo que hemos defendido siempre en Izquierda Unida, y nos alegramos que esa sea claramente la posición de todo el espacio político de Sumar, y vamos a trabajar por ello, por supuesto. Hola, buenos días. Le quería pedir una valoración sobre el anuncio que hizo ayer el Partido Popular de que votará sí al decreto del escudo social que incluye la cesión del edificio al PNV y que incluye también otra medida que era línea roja como lo de antidesahucios, las medidas antidesahucios. Gracias. Bueno, yo creo que es una enmienda a la totalidad del Partido Popular de la actitud absolutamente irresponsable, saboteadora y absurda que tuvo al facilitar o propiciar que se cayera el escudo social y que haya habido esta situación de inseguridad jurídica durante tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, la realidad ¿cuál es? El Partido Popular, esto no hay que perderlo de vista, lleva 4 años votando en contra de las subidas de las pensiones y en contra de la subida del salario mínimo. O sea, el Partido Popular siempre vota en contra de la subida de las pensiones. Recuerden cuando gobernaba el Partido Popular y las subidas de pensiones que acordaban era menos dinero de lo que costaba la carta que enviaban a los pensionistas diciéndoles que se subía el salario, el 0,25, ¿no? Acostumbraban a subir. Y cuando hemos estado subiendo por encima del IPC, especialmente las subidas del año pasado, de este año, pues siempre el Partido Popular siempre vota en contra. Es evidente que el Partido Popular se ha metido en un grave problema. Yo creo que incluso las tensiones internas son evidentes. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ahora se encuentran que han perdido miles de millones de euros por la irresponsabilidad del señor Feijóo y los genios que tiene al frente del grupo parlamentario, y a ver cómo arreglan ese problema ahora mismo. Yo me imagino que las presiones dentro de Génova ahora mismo deben ser insoportables. Si a eso le sumamos las presiones de la señora Ayuso, que ya acabó con un presidente del Partido Popular a consecuencia de una investigación por supuesta corrupción en su ámbito familiar, pues la verdad es que la cúpula del Partido Popular pues no sale de un problema para meterse en otro, la verdad. Buenos días, gracias. Sobre la cesión del Palacete de París al PNV, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está exigiendo que, igual que el PNV puede tener un bien incautado, sean las familias republicanas también las que puedan alcanzar los bienes que fueron decomisados o quitados por el franquismo. No sé si el Gobierno se plantea hacer alguna cesión o si es viable. Gracias. Desde luego, si nosotros lleváramos ese departamento del Gobierno, no dude usted que estaríamos avanzando en esa recuperación de bienes que, por otro lado, está contemplada también en la Ley de Memoria Democrática, que se avance en esa línea, ¿no? Hay que avanzar más rápidamente. Pero sobre el palacete del PNV, esto dejemos claro, no es ninguna cesión.
al Partido Nacionalista Vasco. Es la recuperación de su legítima propiedad de un bien que fue usurpado por los nazis y que sorprendentemente, por los nazis, por la ocupación nazi, y que sorprendentemente hasta ahora no había sido repuesto. Es decir, esto es botín de guerra perpetrado por el régimen nazi de Hitler. O sea, ya era un momento de que se restituyeran estos bienes, pero evidentemente España tiene una obligación de restitución de todo el patrimonio que fue usurpado a todas las personas que perdieron sus derechos simplemente por mantenerse fieles a la legalidad constitucional durante la República. Y nuestra posición es acelerar todos los trámites con todas las dificultades que tiene identificar esos bienes, los que existen, los que no existen, como se ha avanzado ya, pues por ejemplo, en cuestiones de obras de arte, ¿no? Para nosotros es muy importante que se avance en la Comisión de Trabajo que se creó en la Ley de Memoria Democrática para evaluar el impacto, por ejemplo, del trabajo esclavo. También las personas que fueron sometidas a trabajo esclavo durante el franquismo, trabajo del que se beneficiaron empresas cuyas sucesoras existen hoy y operan en los mercados en nuestro país, pues esas personas o sus familiares obviamente tienen que ser reparados. Es una previsión legal y hay que avanzar en eso, aunque obviamente es muy difícil, ¿no? No se puede permitir trabajo esclavo y mucho menos no se puede omitir una reparación si es posible hacerlo.